Ok. Bien, vamos a empezar, así que les pedimos atención. Ya estamos todos conectados y pues con todo. El tema del día de hoy se llama drogas y alcoholismo. Entonces muchas personas pudieran preguntarse qué tienen que ver las drogas y qué tiene que ver el alcoholismo con el despertar de la conciencia. Normalmente cuando hablamos de espiritualidad y de conciencia, pues hablamos de las dimensiones, de las leyes de la naturaleza, del ego, de la meditación, de las existencias sucesivas, de que cada enseñanza, de que cada circunstancia en nuestra vida nos trae una enseñanza, un aprendizaje, ¿sí? Que los demás son nuestro reflejo y todo este tipo de cosas que están dentro del curso, por supuesto, que hemos hablado y que vamos a seguir hablando. Pero el tema en esta ocasión se llama drogas y alcoholismo y pudiera parecer un tema tal vez un poco diferente o un tema ajeno a todos los temas que hemos estado viendo durante todo el año. Pero de verdad este tema de drogas y alcoholismo es importantísimo para despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque al absoluto no se puede llegar con vicios. Nadie puede llegar al absoluto con su cerveza, con su copa de vino, con su tequila, con su churro de marihuana. Esto no es posible. Si queremos ascender, si queremos conocer las dimensiones superiores de la naturaleza, si queremos evolucionar, tenemos que dejar estas cosas, que son cosas que caracterizan al ser humano común y corriente, que no busca un trabajo sobre sí mismo. Entonces, vean ustedes la importancia. Vamos a hablar sobre qué son las drogas, qué son el alcoholismo, su importancia en la sociedad, el motivo por el cual consumimos, algunos posibles motivos, algunas posibles causas. Vamos a hablar de unas consecuencias, por qué están relacionados con el sueño de la conciencia, por qué si queremos despertar la conciencia tenemos que empezar a trabajar para independizar nuestra existencia del consumo de cualquier de estas sustancias. Y también voy a explicar por qué el tema se llama drogas y alcoholismo, o sea, por qué están separados, por qué el alcohol está separado de la palabra droga, porque en un concepto general lo percibimos como algo diferente, ¿no? Como que una cosa es la droga y otra cosa es el alcohol. Por eso lo presentamos de esta manera, no como diferentes, porque así lo conocemos a través de la cultura, lo sentimos que son diferentes. Entonces, estos son los objetivos: conocer qué son las drogas, el alcohol, la razón por la cual la consumimos, cómo la podemos dejar de consumir, su implicación con el despertar de la conciencia. Así que sean todos bienvenidos. Comenzamos. Desde un aspecto cultural, desde un aspecto social, las drogas y el alcohol son diferentes. Normalmente, culturalmente, el alcohol no es considerado una droga. Cuando escuchamos la palabra droga, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente la marihuana, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y todo este tipo de cosas. Pero el alcohol no lo consideramos una droga. Inclusive reaccionamos de una manera diferente cuando estamos ante la presencia de estas sustancias y su consumo en la sociedad. Es decir, que si uno sale a la calle y ver que en un parque, o sea, haciendo referencia a la imagen, ¿no?, hay unas personas que están tomando, de repente eso no nos molesta, de repente eso lo vemos como algo normal, de repente eso es algo como que parte de la vida, parte de la humanidad. Pero ¿qué es lo que pasa si más adelante
en el mismo parque vemos a otras personas que están inhalando cocaína. Entonces fíjense que la reacción de uno cambia. La reacción de uno es un poquito diferente. Porque el consumo de la cocaína pues no lo vemos como algo normal. No lo vemos como algo típico. No lo vemos como algo social. Sino normalmente las drogas, lo que llamamos drogas, lo tenemos muy relacionado con los conceptos de delincuencia, de un degeneramiento extremo, de cuestiones de peligro, ¿sí? Y es que si vemos a otras personas que están consumiendo algún tipo de droga, podamos reaccionar con miedo, podamos reaccionar con asombro, podamos reaccionar tal vez con asco y nos alejemos de ese grupito de personas. Pero no sucede así cuando nos cruzamos con las personas que están consumiendo alcohol. Entonces, desde nuestra percepción social y cultural, pareciera ser que el alcohol es una cosa y que las drogas, la marihuana, el LSD, el perico, ¿sí? la cocaína, pues son otras. Entonces, para empezar a reflexionar sobre estos temas, pues nos preguntamos, ¿el alcohol y las drogas son realmente diferentes? Más allá de nuestra percepción social, podemos analizar, podemos reflexionar que es una droga. O sea, para poder entender si el alcohol es una droga o no, tenemos que definir qué es una droga. Y no lo busquemos en Wikipedia. No todo lo tenemos que estar buscando en Wikipedia. Definición de droga, a ver qué nos sale. No. Nosotros tenemos la sabiduría en nuestro interior. Si nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿qué es una droga? Podemos hallar la respuesta sin la necesidad de acudir al internet. No todo está en Wikipedia. Entonces, ¿qué es una droga? Le llamamos una droga a una sustancia, cualquier sustancia natural o sintética, que al ser consumida genera cambios psicoemocionales, genera el cambio de la actitud de la persona, genera el cambio de la percepción de la persona, de la conducta, que altera su sistema nervioso, que altera sus sentidos y que causa una dependencia. A eso le llamamos una droga. Entonces, por ejemplo, la cocaína es una droga porque cuando una persona inhala cocaína, vemos que cambia su estado psicoemocional. Cambia la persona. Y también vemos que la persona desarrolla una dependencia a esta sustancia, desarrolla una dependencia a ese estado de ser. Ahora nos preguntamos, ¿el alcohol no es acaso una droga también? ¿No es acaso que el alcohol es también una sustancia que al ser consumida genera cambios en nuestra actitud, que genera cambios en nuestra percepción de la vida y que por supuesto genera dependencia y que por supuesto nos hace daño, como nos pudiera hacer daño el LSD, la cocaína, el éxtasis, la marihuana inclusive, aunque unos piensen que no? Entonces, el alcohol es una droga. ¿Y por qué lo percibimos de una manera diferente? ¿Por qué lo vemos como algo normal? ¿Por qué cuando vemos unas personas en la calle no reaccionamos con miedo o con desprecio o algo así por el estilo? Porque el alcohol es una droga legal. Y al ser una droga legal, pues uno puede salir y exhibirse
consumiéndola. Entonces, como todo el mundo muestra que se consume alcohol, entonces se genera la percepción de que el alcohol es algo normal, mientras que las demás drogas, al ser ilegales, pues tienen que ser consumidas escondidas, y por lo tanto, cuando vemos que una persona la está consumiendo, que es como cacharla, ¿sí? Como si estuviera cometiendo algún delito, entonces nos asombramos y nos asustamos y nos preocupamos. Pero tenemos que entender que no todo lo que es legal es conveniente para una persona. Esclavitud fue legal en algún momento, pero eso no significaba que esclavitud era algo bueno, ¿sí? O sea, muchas cosas pueden ser legales, pero eso no significa que nos haga un bien. Entonces, tenemos que entender y ver el alcohol desde una realidad que es una droga. Y que cuando consumimos alcohol nos estamos drogando, como se droga una persona que se mete cocaína, como se mete una persona LSD, éxtasis, metanfetaminas. También nos estamos drogando cuando consumimos alcohol, aunque esté estipulado de que es algo normal, aunque sea legal y no nos vayan a meter a la cárcel por consumirla, ¿sí? El alcohol es el ingrediente hoy en día, el ingrediente principal de toda relación. El consumo del alcohol está tan asentado en la sociedad que evitar su consumo a tal nivel que el evitar su consumo, volverse abstemio, es considerado en la sociedad como una grosería, como una exageración, como un fanatismo religioso, como un desprecio hacia la persona que te lo ofrece, como algún tipo de insulto. Este es el nivel de aceptación que tiene el consumo del alcohol en nuestros días. Vas a una fiesta, siempre te van a ofrecer alcohol. Prácticamente una fiesta sin alcohol hoy en día no es fiesta. Y si uno es abstemio y va y no consume, de repente se lleva unas miradas de desprecio, como si uno fuera grosero. Este es el nivel de fanatismo que tenemos en nuestro sueño de conciencia con el consumo del alcohol. Es tan aceptado que si no lo consumimos, hasta nos vemos mal. En toda relación existe hoy el alcohol. En las reuniones, en las fiestas, en los cumpleaños, por ejemplo, cualquier tipo de reunión social, como por ejemplo una graduación. Pero también el alcohol ya se metió en la religión. Y vemos el alcohol presente en las bodas, en los bautizos, en los funerales. Y en todo lugar siempre hay alcohol de por medio como el ingrediente principal del evento, de la relación entre todos. Dependemos del alcohol para poder asistir o hacer o convivir en un evento social. Estamos esclavizados y no nos damos cuenta. Entonces nos preguntamos dentro del despertar de la conciencia, simplemente ¿por qué? Simplemente nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que consumir alcohol en todos los eventos sociales? ¿Cómo es que el alcohol ha llegado a ser el ingrediente principal de toda relación? ¿Por qué es necesario? ¿Qué pasa
Si nos reunimos y no tomamos, ¿qué pasa? ¿No nos divertimos? ¿No podemos pasarla bien? ¿No podemos sentirnos bien? ¿No podemos platicar con los demás? Entonces tenemos cierto nivel de dependencia a esta droga. Que por supuesto todas las drogas y el alcohol, que es también una droga, tienen su demonio, que se le conoce como alcohol. ¿Sí? Que es esta entidad oscura que se encarga de imponer estas sustancias en la humanidad para llevarla a la involución. Entonces vamos a empezar a conocer el vicio. ¿Cómo es que comenzamos a consumir alcohol? Porque es muy probable de que todas las personas, o al menos el 85% de las personas que puedan ver este video, consumen alcohol en algún momento, en algún nivel. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegamos a depender de esta bebida que nos duerme la conciencia y que no nos permite practicar el trabajo psicológico que proponemos en nuestros estudios? El vicio empieza desde temprana edad a través de la imitación. Porque uno cuando está jovencito, tiene 13, 14 años, pues lo que quiere es socializar, hacer amigos, ser popular entre los hombres, entre las mujeres, que le inviten a fiestas, que lo inviten a reuniones, ¿sí? Y vemos que el consumo del alcohol es un ingrediente que nos puede ayudar a obtener aquello que queremos, porque con el alcohol vienen los amigos, y cuando uno deja de beber alcohol, vemos que también se van los amigos. Entonces, normalmente cuando somos jóvenes, 13, 14 años, y queremos ser populares, aceptamos el consumo del alcohol para ser amigos, para que nos inviten a las fiestas, para ser populares, para poder conquistar alguna chiquita por ahí, ¿sí? Y para vernos interesantes, para vernos cool, para llamar la atención, etcétera. Tenemos relacionado el consumo del alcohol por la mercadotecnia, por los medios de comunicación, con conceptos de alegría, de ánimo, de éxito y de felicidad. Creemos que el alcohol nos hace felices, nos hace alegres, aunque después nos dé una terrible cruda. Nos sube el ánimo hasta cierto punto, porque después el mismo alcohol te baja el ánimo y te mete en la depresión. Nos sentimos exitosos cuando bebemos alcohol. Y por eso si jugamos fútbol y ganamos el torneo, ¿qué hacemos? Festejamos con alcohol. Cuando nos graduamos de la escuela, ¿cuál es el ingrediente que no puede faltar en nuestra fiesta de graduación? El alcohol. Porque tenemos relacionado el éxito con el alcohol. Tenemos el concepto, la percepción de que si ganamos algo, de que si logramos algo, tenemos que consumir alcohol para festejar ese logro. ¿Y por qué? Por el marketing. Por supuesto. Es a través del marketing que nosotros vamos desarrollando estos conceptos, porque los medios de comunicación trabajan de una manera subliminal y nos tratan de vender su producto a toda costa y buscan la manera de cómo venderlo, y por eso relacionan sus productos alcohólicos con la felicidad y el éxito, porque es algo que todos buscamos, y por ende si creemos que el éxito y la felicidad viene acompañado, por ejemplo, una cerveza, pues es muy probable que vayamos por unas cervezas pues prácticamente todos los días o todos los fines de semana. Entonces tengo aquí una imagen
de marketing de una cerveza X que dice, por ejemplo, volvamos a celebrar juntos. Sí, aunque uno no lo crea, cuando uno lee esto, aunque sea de una manera inconsciente, la mente lo agarra y lo guarda. Y empieza a relacionar la mente inconsciente la celebración con la cerveza. Entonces, a manera de placebo, cuando uno quiera celebrar algo, la mente subconsciente le va a arrojar esa información. Tómate una cerveza. Va a relacionar una cosa con la otra. Entonces la persona siente el deseo de consumir y cree que es su decisión y su voluntad consumirla, pero realmente no es así. La persona está siendo movida por el marketing. Nosotros somos movidos por el marketing para todo, para todo. Creemos que tomamos decisiones propias y voluntarias y conscientes, pero no es así en la mayoría de los casos. Ya puse un ejemplo en relación al alcohol, que es el tema que nos toca estudiar, ¿no? En el inicio, cuando empezamos a tomar para vernos cool, para ser amigos, para que nos inviten a fiestas, con el sentimiento de diversión y de vivir experiencias que tenemos todos cuando estamos jóvenes, fíjense que la mayoría de nosotros, al menos que uno ya tenga el yo del alcohol muy desarrollado en existencias pasadas, pero si no, la mayoría de nosotros, siempre que empezamos a consumir alcohol, el sabor nos parece amargo. Nos cuesta muchísimo tomar. Nos parece horrible su sabor. Sin embargo, la consumimos para vernos agradables, para vernos interesantes, para vernos atractivos. ¿Sí? Pero en un principio, el alcohol, o el tequila, o el ron, la cerveza, nos parece de muy mal gusto. Pero aún así, la tomamos. Otra característica interesante cuando empezamos el vicio del alcohol es que rápido nos embriagamos. Tomamos 2 cervecitas, 3 cervecitas, 2 copas de vino, 3 copas de vino y listo, nos embriagamos. Y posteriormente viene una cruda muy fuerte. Nos enfermamos bastante fuerte y empezamos a vomitar y vienen los dolores de cabeza y viene una sensación del cuerpo que no queremos soportar. Así iniciamos. Pero cuando repetimos el consumo para vernos interesantes, atractivos, tener amigos, ir a fiestas, o sea, creemos que vale la pena seguir en esto por los beneficios que nos trae, entonces el cuerpo empieza a asimilar la sustancia del alcohol y cada vez es más capaz de soportar más dosis de alcohol sin generar tanta cruda, que aquí es donde empieza la dependencia fuerte. Entonces ya bebemos más cantidades de alcohol y la cruda cada vez es menos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este cambio viene porque nuestro cuerpo ya está aprendiendo a asimilar el consumo del alcohol. Y es aquí donde empieza la grave dependencia, donde empieza verdaderamente el vicio. Porque cuando tu cuerpo empieza a asimilar el alcohol, entonces cuando suspendes el consumo del alcohol, tu cuerpo ya te lo pide.
y empiezas a tener problemas nerviosos, problemas de ansiedad, te sientes inquieto, ¿sí? Te sientes ansioso, sientes esa necesidad de tomar para relajarte. Entonces, cuando una persona tiene crudas muy fuertes, significa que todavía no desarrolla una dependencia fuerte al alcohol. Cuando la persona ya no tiene tanta cruda, ojo, ahí es donde está la dependencia. Ahí no estamos en una condición mejor porque ya tomo y no me pasa nada, sino todo lo contrario. Ya nos estamos degenerando. Estamos en una condición peor porque si suspendemos su consumo, entonces nos empezamos a sentir ansiosos. Y empieza el vicio. ¿Por qué empieza el vicio? Porque el cuerpo, al acostumbrarse al consumo del alcohol, las mismas dosis ya no producen los mismos efectos, ya no producen los efectos que nosotros buscamos. Esa alegría que nos ofrece el alcohol, esa euforia, esa sensación de bienestar que nos ofrece el alcohol, si antes la teníamos con 2 cervezas, con 3 cervezas, luego nos tenemos que tomar 5, 7, 9, 10 para poder alcanzar el mismo grado de bienestar supuestamente. Entonces tenemos que aumentar la dosis cada vez más para poder experimentar las mismas sensaciones. Y empieza el ciclo vicioso. Empezamos a degenerarnos, a desarrollar una dependencia muy fuerte al alcohol. Este ciclo vicioso tiene al menos 5 puntos que quiero destacar. El primero es la búsqueda del vicio, en un principio solamente por ociosidad, curiosidad y ganas de divertirse. Luego viene el consumo del vicio. Luego viene la experimentación del bienestar. Luego viene la resaca y posteriormente la ansiedad. Y producto de este malestar es que buscamos salirnos de ese estado interior, lo cual va a desarrollar el deseo de consumir otra vez para volver a sentir el bienestar y evadir esa resaca y esa ansiedad. De la necesidad de consumo volvemos a la búsqueda del vicio, al consumo del vicio, experimentación de bienestar, luego viene la resaca y la ansiedad, que nos va a llevar a la necesidad del consumo, la necesidad nos va a llevar a la búsqueda al consumo, al acto de consumir, el acto de consumir al bienestar, el bienestar a la resaca y la resaca otra vez a la necesidad de consumo y se vuelve un ciclo vicioso que se puede repetir primero una vez al mes, luego una vez cada 15 días, luego una vez a la semana, luego 2 veces a la semana, luego 3 veces a la semana, hasta que este ciclo se repita todos los días y quedamos completamente esclavizados en el consumo del alcohol. Tenemos que entender que el bienestar que nos genera el consumo del alcohol es ilusorio, es pasajero y que luego pasa a una resaca y una ansiedad que el mismo consumo nos está generando. Entonces, cuando sintamos la resaca y la ansiedad, no podemos evitar estos efectos secundarios consumiendo más alcohol, que es la causa principal de esa resaca y de esa ansiedad. Tenemos que romper el vicio, aguantar la resaca, aguantar la ansiedad, aguantar la necesidad de consumo para romper la búsqueda del vicio y por lo tanto el consumo, romper el ciclo. Aquí lo interesante en estos estudios espirituales
¿sí? Aquí ya nos vamos como que entrando un poquito más a la espiritualidad y a los problemas con el alcohol. Es que lo que buscamos nosotros en esos estudios es aprender a ser feliz por nosotros mismos. Los grandes maestros son felices por sí mismos, no dependen ni de sustancias, ni de personas, ni de eventos en específico. Entonces, cuando nosotros acostumbramos por cultura, por tradición, por moda, beber alcohol, el vinito en las cenas, la cerveza en el partido de fútbol, el tequila en las fiestas de cumpleaños, el ron en las discotecas. Cuando empezamos a consumir nada más porque sí, por seguir a la corriente, desarrollamos la dependencia y luego ya no somos capaces de disfrutar de algo si no existe el alcohol de por medio. Ya no podemos disfrutar de una cena con los amigos, ya no podemos disfrutar de un plato de comida si no hay un vino en la mesa. Yo tengo amigos así. Yo tengo amigos que si no tienen su vino en la mesa, no están cómodos. No podemos disfrutar a lo mejor de un concierto, de un partido de fútbol, si no es a través del consumo del alcohol. Entonces, estas sustancias son una limitación para ser felices. Y lo que nosotros buscamos en estos estudios del despertar de la conciencia es aprender a ser felices por nosotros mismos, sin depender ni de sustancias, ni de personas, ni de circunstancias en particular. ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, una boda o celebramos un cumpleaños sin alcohol? ¿Qué pasa? ¿Creen ustedes que todos sus amigos o de que todas esas personas que dicen ser sus amigos van a ir a su fiesta? Pueden inclusive hacer el experimento y verificar. Y van a ver que no es así. Que muchas personas que ustedes llaman amigos, si no tienen alcohol en su fiesta, simplemente no van. Porque utilizan tu fiesta para consumir su vicio. Y no están alegres porque sea tu cumpleaños, sino que están alegres porque a través de tu cumpleaños pueden satisfacer la necesidad de consumir el vicio. Son esclavos. No pueden realmente disfrutar un evento social si no es a través de su consumo. Con el consumo desarrollamos el yo borracho y utilizamos este yo para el escape de los estados internos equivocados de nuestros yoes, de nuestros defectos, que no sabemos cómo manejar porque no los estudiamos y no los comprendemos. Es una persona normal, común y corriente, que tiene ira, que tiene impaciencia, que tiene miedo, que no sabe cómo manejar la presión laboral, que no sabe manejar una crisis económica con sabiduría, que no sabe armonizar las diferencias con su pareja. Entonces, ¿qué hace con toda esa pesadez emocional, con toda esa ansiedad, con todo ese estrés, con toda esa angustia? ¿Qué hace la persona? Normalmente consume alcohol. Cuando estamos estresados con el trabajo, ¿a dónde vamos después del trabajo? A la cantina. Cuando nos peleamos con nuestra mujer, ¿a dónde vamos después del pleito? A la cantina. Y ante cualquier situación, por ejemplo, que se murió un ser querido, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos cuando no podemos aceptar esa situación de que el ser querido ya desencarnó? ¿A dónde vamos? A la cantina. ¿Ya no buscamos a Dios? El alcohol se vuelve nuestro Dios. Desarrollamos el yo borracho
y utilizamos el yo borracho como un escape de nuestros estados internos equivocados. Los conocimientos espirituales nos enseñan que hay que aprender a estudiarnos, a vernos tal y como somos, a trabajar sobre nuestra psicología e ir eliminando todos nuestros defectos psicológicos. Hay que eliminar la ira, hay que eliminar la impaciencia, hay que eliminar el miedo, el rencor, el odio. Pero nunca vamos a crecer como personas si cuando nos encontramos en aquellas circunstancias difíciles, adversidades, que son las mejores oportunidades para conocernos mejor, para reconocer los defectos que tenemos y para trascender estos defectos, si en vez de hacer este proceso espiritual, preferimos ir a la cantina, a tomar las copas con un amigo, nunca vamos a mejorar. Nunca vamos a despertar la conciencia. Y además de que no vamos a resolver nuestros errores, sí que vamos a resolver problemas, sí que vamos a tener errores nuevos. Porque ya en un estado de ebriedad, pues luego robamos, peleamos, chocamos, abusamos del prójimo, cometemos un montón de tonterías y delitos en estados de alcohol. Por eso el alcohol está relacionado con el sueño de conciencia. Y si queremos despertar la conciencia, hay que purificar el alma del consumo del alcohol. Y si pasamos por alguna pérdida, por alguna circunstancia que no podamos entender o aceptar, pues a practicar la meditación. La borrachera tiene que ser reemplazada con la meditación, con el estudio de sí. El yo del alcohol nos hace pasar por una metamorfosis interior. Al estar ebrios, dormimos nuestra conciencia y damos rienda a todos nuestros egos. Egos que normalmente a través de la personalidad siempre los escondemos y los tenemos atados, y cuando estamos ebrios los desatamos y desarrollamos comportamientos que sobrios nunca tendríamos. Entonces, esta metamorfosis interior nos dice que cuando empezamos con las primeras copitas de alcohol, nos sale el yo loro. Nos comportamos como un loro, como la persona que no se calla, como la persona que habla demasiado, como la persona que inventa chismes, la persona que habla mal de los demás, que critica, que inventa, que dice cosas que no son buenas, que no se deben de decir, que incomodan a los demás, payasadas. Ahí está el loro. Tomamos otras copitas y nos entra el yo mono. El mono pues nos convierte en payasos, en bromistas, bailamos, contamos chistes, somos necios, nos burlamos de todo, nos burlamos de todos, nadie se ríe, solo nosotros y los que están borrachos al igual que nosotros. Nos da por bailar, por hacer maromas, por subirnos a las mesas. Luego, después de otras copas, viene el yo león, que es orgulloso, que es presumido, que es violento, que quiere pelear, que se cree mucho, que quiere defender a los amigos, que empieza a mirar feo a los demás, que desconoce a los amigos, que ya los convirtió en enemigos, que no quiere pagar la cuenta, que no se quiere ir, y si en el lugar le dicen, si no se va, vamos a llamar a la policía. Entonces el yo león orgulloso, pues que llamen a la policía, a mí no me importa, a mí no me interesa, no voy a pagar, no me voy a ir.
así, impertinentes. Y por último viene el yo cerdo. ¿Sí? Porque por último hacemos un montón de cochinadas. Nos quedamos dormidos en el baño de la discoteca o nos quedamos dormidos en la calle. No podemos caminar, nos arrastramos por el suelo, estamos todos sucios. Caminamos con la camisa abierta, perdemos los zapatos, vomitamos, caemos sobre nuestro vómito, perdemos la cordura, la belleza, la elegancia, caemos en la lujuria y cometemos actos perversos en relación a nuestra sexualidad. ¿Sí? Ahí termina la metamorfosis interior. Todas provienen del yo borracho. La borrachera nos duerme la conciencia. Si queremos despertar la conciencia, es una opción, es una invitación, no se lo obliga a nadie. Si queremos despertar la conciencia, tenemos que eliminar de nuestra vida al yo borracho. Dejar estas cosas. El alcohol, por supuesto, que tiene consecuencias para el cuerpo. El cuerpo no está diseñado para el consumo del alcohol y genera diferentes enfermedades, degenerando diferentes órganos. Entonces el alcohol genera karma, genera un karma en la salud. Ya vimos en temas pasados qué es el karma, los tipos de karma que existen, cómo funciona el karma. ¿Sí? Bueno, existe el karma de la salud que produce enfermedades. Y uno de los karmas de la salud que nos ganamos es a través del consumo del alcohol, que nos puede otorgar en otra existencia un cuerpo enfermo. Porque como no cuidamos el cuerpo físico, como no valoramos el cuerpo físico, porque sabemos que el alcohol daña el cuerpo y todavía así lo consumimos, no sabemos respetar el cuerpo físico, entonces la ley divina, en su misericordia, en su sabiduría y en su amor, pudiera decidir a esta alma que no valora la salud de su cuerpo físico, hay que mandarle la experiencia de la enfermedad, para que así aprenda a cuidar y a valorar el cuerpo. Entonces, ojo con eso. Hay que evitar el alcohol porque genera karma en la salud. Afecta el cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas, los intestinos, los riñones sobre todo. Y bajo los efectos del alcohol, a veces cometemos imprudencias que nos pueden llevar a la muerte o a la prisión de por vida. Entonces, hay personas que tienen una personalidad muy elegante, muy educada, muy respetable, el gran abogado, el gran ingeniero, el gran diputado, que siempre se comportan con mucho pudor, con muy buen perfil, que luego al consumir alcohol se descaran profundamente. Y aquella persona, aquel amigo que se cree muy macho, que se cree muy hombre, que se cree muy varonil, que siempre está detrás de las mujeres, cuando se toma 2, 3, 4, 5 tragos de alcohol, entonces, como decimos en México, le truena la reversa. Empieza a desarrollar comportamientos afeminados. Empieza a tener conductas homosexuales que a veces la misma persona desconoce. Empieza a cometer actos sexuales impuros. Muchas personas, muchos delitos de violación, de asesinato, de robo, se cometen en estado de alcoholismo
y también en estado de drogadicción, que es lo mismo. Muchas personas en una borrachera que se metieron, donde se perdieron completamente en la borrachera, un hombre intentó violar a una mujer y ahí está pagando cárcel por el tiempo que se le dictó. ¿Todo por qué? Por la borrachera que se metió. Porque en un estado consciente jamás tocaría a una mujer de una manera ilícita. Jamás robaría. Jamás golpearía a alguien. Pero borrachos lo hicieron y hoy están en prisión pagando las consecuencias. Y esto nos puede pasar a nosotros. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un lado muy, pero muy oscuro. Y si nos alcoholizamos demasiado, en una de esas borracheras, ese lado oscuro puede salir a flote y podemos llegar a hacer grandes cosas que no solamente nos pueden llevar a arrepentirnos durante toda nuestra vida, sino que nos pueden llevar inclusive a prisión. Vamos a hablar de las drogas, de la marihuana, éxtasis, cocaína, heroína, tabaco, crack, etc. Un punto muy importante en relación a las drogas y al despertar de la conciencia tiene que ver mucho con aquello que llamamos el pseudoesoterismo. La palabra pseudo significa falso y el esoterismo significa desarrollo espiritual. Entonces, pseudoesoterismo es falso conocimiento espiritual. Existen diferentes movimientos de tipo espiritual que se fundamentan en el consumo de sustancias para producir estados de percepción elevados que nos hagan creer que estamos despertando la conciencia y que nos estamos uniendo a Dios. Es este tipo de conocimientos pseudoespirituales que se basan en las drogas se desarrolló mucho cuando empezó la era de Acuario, ahí por los años 60, cuando terminó la era de Piscis, que era una era de mucho dogma religioso, y empezó la era de Acuario, que es una era de una energía muy revolucionaria. Quedamos regidos bajo el planeta de Urano, que tiene unas fuerzas muy pesadas y muy revolucionarias que nos llevan a abandonar todo tipo de dogma y que nos invitan a buscar esta conexión con Dios. Esta fuerza se le conoce en la Gnosis como fuerza o energía dionisiaca, porque es una energía fuerte que te embriaga, ¿sí? Y Dionisio es dios del vino, según los griegos. Entonces, como te embriaga esta fuerza, se le llama fuerza dionisiaca, que te lleva que te genera en tu interior una necesidad de cambio y de liberación. Esto empezó a partir de los años 60, cuando empezó la era de Acuario. Si nosotros decimos que la era de Acuario empezó más o menos en 1962, si no me equivoco, por ahí, ¿sí? Que es cuando empezamos a ver un cambio muy fuerte, muy drástico en los valores sociales y mucho libertinaje. La era de Acuario no está empezando en el 2020, ni empezó en el 2018, ni va a empezar en el 2020, en el 2022, perdón. La era de Acuario empezó en 1960 y algo. ¿Y cómo uno se da cuenta? Pues por la manera en cómo vive la gente. Fue en esa época en donde vino un cambio total en la mentalidad de las personas. Y esta fuerza dionisiaca dio dos aspectos: el aspecto positivo consciente y el aspecto negativo o inconsciente, ¿sí?
En el aspecto positivo y consciente, la fuerza dionisíaca permitió que la sociedad salieran a la luz todos los conocimientos trascendentales, herméticos, que siempre estuvieron protegidos y muy celados en años anteriores. Conocimientos, por supuesto, como la gnosis, ¿sí? Conocimientos como los rosacruces, como los caballeros templarios, como los cristianos gnósticos, como las enseñanzas que tenían los esenios, y todo este tipo de conocimiento que era muy celado, ¿sí? Salió a la luz para que las personas pudieran, ya de una manera libre, participar en estos conocimientos y despertar la conciencia a través de la meditación, de la reflexión, de la autoobservación, del estudio de sí mismo, de la concentración y del amor, de la disciplina y del amor, es decir, de ayudar a los demás de una manera desinteresada en su propio progreso. Esto es lo que enseñan los conocimientos que pertenecen a la fuerza dionisíaca positiva. Siempre te invitan a eliminar tus defectos psicológicos, a eliminar tus odios y rencores, sin la necesidad de ninguna sustancia, sin la necesidad de ninguna persona, ni de ninguna iglesia en particular. Y por otro lado, salió la energía dionisíaca negativa, que fue la que dio origen al famoso movimiento hippie. Este movimiento hippie, que tenía su eslogan de amor y paz, y que buscaban la espiritualidad, y que buscan, porque todavía existen en cierta manera, esa conexión con Dios, esa conexión con la madre naturaleza, y empiezan a consumir marihuana, LSD, DMT, bufo alvarius, ayahuasca, entre otras, en ceremonias con tinte espiritual. Esta es la parte negativa de la fuerza dionisíaca, porque las personas desarrollan una falsa percepción de la espiritualidad y creen que estar conectados con Dios es estar bajo los efectos de diferentes sustancias. ¿Qué tiene que ver la marihuana con el despertar de la conciencia? Nada. Una persona decía que la marihuana se utiliza para la meditación. Pues que eso no puede ser posible. La persona que afirma que la marihuana se utiliza para meditar no sabe lo que es meditar. ¿Qué es la meditación? La meditación es la observación impersonal y el estudio de nuestra propia psicología en busca del silencio interior. Pero ¿cómo vamos a observar la realidad de nuestra psicología fumando marihuana? Cuando la marihuana altera el funcionamiento natural de nuestra psiquis. Entonces, la observación que estamos teniendo en la meditación fumando marihuana no es real, porque nuestra percepción está alterada por el consumo de la sustancia. Por supuesto que la marihuana y el ayahuasca también no se llevan con la meditación, porque nuestra percepción está alterada. La ayahuasca, el peyote y el bufo alvarius, que se utilizan mucho hoy en todo el mundo,
son plantas que tienen muchísimo poder metafísico. Son plantas que al ser consumidas nos pueden llevar a tener experiencias metafísicas, pueden generar desdoblamiento astral, puede generar algún tipo de regresión, podemos recordar existencias pasadas, podemos recordar, revivir experiencias de nuestra niñez, podemos ver el aura de las personas, podemos ver la naturaleza o la vida desde otras percepciones, ¿sí? Porque estas plantas son plantas de poder, tienen poder metafísico, ¿sí? Pero el hecho de consumirlas y de tener experiencias metafísicas no quiere decir que ya hay un despertar de la conciencia. No, hay una experiencia metafísica, sí la hay. Que una persona le hizo bien, qué bueno, pero eso no quiere decir que despierte ya su conciencia. No se puede despertar la conciencia a través de ninguna sustancia. Se puede alterar la percepción, se pueden despertar facultades, claro que sí. Se puede tener experiencias en otros planos, claro que sí. Pero eso no es necesariamente despertar la conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Que hoy en día, como ya se convirtieron en una moda y en un negocio, ya son prácticamente un peligro, ¿sí? Cuando una persona consume mucho, por ejemplo, la ayahuasca, abre portales, abre sus portales internos. Y como esa persona no tiene la conciencia dormida, en esos portales internos entran entidades negativas. Yo conozco personas que al consumir mucha ayahuasca desarrollaron la clarividencia, pero no la positiva, sino la negativa. Y en vez de ver ángeles, ven demonios. Y en vez de escuchar a los maestros ascendidos, escuchan demonios que no los dejan dormir, ven cosas que no entienden y entran en conflictos porque no saben cómo lidiar con eso. Porque como la ayahuasca es una planta de poder, obviamente al consumirla demasiado, muchas veces, desarrolla nuestras facultades, pero en una forma negativa. Y nos lleva a experimentar cosas que muchas veces no podemos entender. Por eso nosotros no la recomendamos. El despertar de la conciencia que recomendamos es un despertar legítimo, a través únicamente del estudio de sí, y buscar sanar nuestras heridas y buscar eliminar nuestros traumas, aprendiendo a trabajar sobre nuestra psicología sin sustancias. ¿Qué es lo que pasa si una persona dice: oye, Víctor, yo fui a una ceremonia de ayahuasca y tenía yo unos traumas y la ayahuasca me los quitó? ¿Qué podemos pensar en eso? Que la persona va a desarrollar una dependencia a la ayahuasca para eliminar sus traumas. Y cada vez que se le genere un trauma y cada vez que se le genere un odio, la persona va a ir a una ceremonia de ayahuasca a tratar de quitarse ese odio, ese estado negativo, ese trauma. Entonces hay una dependencia. Esa persona o esa alma nunca va a trascender el mundo material en ese estado. Tenemos que aprender a eliminar nuestros traumas, nuestros odios, nuestros rencores sin el consumo de ninguna planta. La marihuana estimula la fantasía. La marihuana estimula la pereza. Mis amigos que lamentablemente están en el vicio de la marihuana son personas que tienen pero muy mala voluntad. No pueden practicar
Los ejercicios que aquí entregamos no tienen la voluntad. De hecho, las personas que consumen ya sea marihuana, LSD, DMT, bufo alvarius, ayahuasca, rapé, etcétera, etcétera, de una manera constante, no pueden entrar a esos estudios. No tienen la fortaleza para disciplinarse y para ver la espiritualidad tal y como es, como un reto, como algo que requiere seriedad, disciplina, trabajo, esfuerzo, sacrificio. No lo pueden ver así. Están dormidos en el sueño de romanticismo espiritual, donde todo es amor, donde todo es alegría, donde hay que aceptarnos tal y como somos, y así nada más, sin trabajar, sin meditar, sin autoobservarse. Hoy en día, en ceremonias de ayahuasca, mezclan otras sustancias, fuman marihuana, toman cerveza, fuman cigarrillos, se meten bufo alvarius, hasta los mismos taitas, que son, taita significa abuelo, que son las personas indígenas que tienen la cultura del consumo de la ayahuasca allá en las Amazonas de Colombia y de Perú. Hasta los mismos taitas están preocupados por la manera en cómo hoy se está utilizando la ayahuasca en ceremonias pseudo espirituales, donde se cobra un montón de dinero y en donde no se siguen los procesos verídicos que ellos utilizan, donde ya mezclan una cosa con otra y te tratan de vender y te tratan de hacer dinero contigo, todo con tinte espiritual. Nosotros, por supuesto, no las recomendamos. La moda hippie, ¿qué pasó con la moda hippie? ¿Sí? Las personas que decían amor y paz abandonaban a sus hijos, abandonaban a sus familias, abandonaban sus responsabilidades morales con la sociedad en busca del amor, la naturaleza y la felicidad. Es un extremo. La moda hippie, facilismo sexual, habían orgías, habían intercambio de parejas, muchas personas que terminaron en el psiquiátrico porque degeneraron sus neuronas con tanta sustancia. La sexualidad es sagrada. Y en este tipo de lugares, la sexualidad es muy, pero muy facilista. Ahí podemos ver el sueño de conciencia. Pierden la voluntad para sus responsabilidades familiares, morales, sociales, etc. El consumo de drogas daña terriblemente a las personas. Aquí tenemos a un artista, cómo se ve en un estado normal y cómo quedó en un estado ya de drogadicción. No tiene 60 años, parece de 60 años, pero no tiene 60 años. Este artista en esta foto tenía sus 20 y tantos, 30 y tantos. ¿Pero por qué quedan así? Porque las drogas degeneran la energía sexual. Y por lo tanto, pues envejecen, porque la energía sexual es la energía de la juventud. Aquí tenemos otro caso de una mujer, cómo se ve en el 2007 y cómo se ve en el 2008, completamente degenerada, lamentablemente, por el consumo de esas sustancias. Y a continuación les voy a poner un video para terminar sobre lo que las drogas les hacen a las personas. Vamos a prestar atención y ver el dibujito que representa muy bien el círculo vicioso de las personas que consumen alcohol o consumen drogas, que es lo mismo. Vamos a poner el video. Ahí se encuentra el vicio de la droga y el alcohol. No le presta atención, sigue caminando, se le vuelve a presentar en la vida, ya le presta más atención, ya siente curiosidad,
empieza a ver qué es, le llama la atención y la consume. Dilata sus pupilas, altera su percepción de la realidad, se siente feliz, pleno, en las nubes, se siente uno con Dios y luego empieza el bajón, terminan los efectos y sigue su vida normal. Todo estuvo muy bien, una gran experiencia. Se vuelve a encontrar con estas sustancias y pues la vuelve a consumir, ¿por qué no? Dilata sus pupilas, se siente pleno, luego viene el bajón y aquí ya se mete un golpe, ¿sí? Es decir, ya tiene resaca, ya tiene alguna clase de sufrimiento. Desarrolla una dependencia, un fanatismo a las sensaciones de la sustancia y empieza a ir en busca de ella. Y ahí se va. Otra vez. Cada vez el vuelo dura menos y el golpe después del vuelo es más fuerte. Ya la vida de este pajarito se puso muy oscura. Ya está muy metido en el vicio. Su cuerpo muy degenerado. Y así es, lamentablemente, la vida de muchísimas personas. Cada vez que nosotros consumimos alcohol o drogas, estamos permitiendo que estas sustancias lleguen a otras generaciones, permitiendo que destroce la vida de muchas personas y de muchas familias. Cuando compramos drogas o alcohol, generamos karma económico. No solamente karma en la salud, sino también karma económico. Porque los recursos económicos que nos da la ley es para nuestro sustento, no es para enfermar el cuerpo. La vida no te da dinero para que compres alcohol o drogas. Eso lo hace uno desobedeciendo la ley divina. Y por lo tanto es muy probable que a uno le recorten los recursos económicos para que deje de consumirlos. Nos quejamos de la inseguridad que hay en la calle. Nos quejamos de la violencia que hay en la calle. Nos quejamos del crimen organizado. Pero cada vez que compramos marihuana, cada vez que compramos alguna droga, ¿saben ustedes a dónde va a parar su dinero? ¿Sí?
a estos grupos que tanto descalificamos, que tanto odiamos. Queremos acabar con el narcotráfico, pero queremos seguir consumiendo droga. Eso no es posible. Todo tipo de droga proviene del narcotráfico. Y cada vez que nosotros compramos, por ejemplo, marihuana, que es algo muy común hoy en día, que ya está legal, lo están haciendo, estamos dando nuestro dinero a estas personas. ¿Realmente les parece consciente? ¿Realmente quieren ustedes que esta gente pase de generación en generación y llegue a la generación de sus hijos, de sus nietos, y que ellos tengan que lidiar con este tipo de gente? Por eso les invitamos a reflexionar sobre la importancia del consumo del alcohol y de las drogas. Que veamos todo lo que implica. Para la rehabilitación, ¿qué podemos hacer? Necesitamos hacer un trabajo físico y psicológico. Hay que dejar definitivamente el consumo. Hay dos tipos de personas. Las personas que lo tienen que dejar, abandonar en el mismo momento y de manera definitiva, porque si no, nunca lo va a terminar el vicio. Y hay otro tipo de personas que para dejar el vicio necesitan dejarlo poco a poco. Entonces una persona, por ejemplo, toma todos los días alcohol. Hay personas que lo tienen que dejar ya definitivamente y no volver a tomar ya nunca más. Y hay otras personas que, bueno, un día sí y un día no. Una semana. Luego la siguiente semana, un día sí y 2 días no. Y la siguiente semana, un día sí y 3 días no. Y así poco a poco se les hace la mejor forma de poder eliminar el vicio. Ustedes se tienen que evaluar y tienen que reconocer qué tipo de personas son. Las que lo tienen que dejar definitivamente una vez por todas, de poco a poco no funciona, adelante. O hay personas que cuando lo quieren dejar de una vez por todas no funciona, que lo hagan de poco en poco. Hay que alejarnos de los círculos, de los amigos, de los lugares, de las cantinas, de las discotecas. Hay que dejar todo el ambiente que nos incita a su consumo. Una causa muy fuerte que nos lleva al vicio es la desocupación. Hay que mantenernos ocupados, física y psicológicamente activos. Hay que meditar, hay que leer, hay que estudiar, hacer ejercicio, buscar cosas que hacer, ¿sí? Estudiar un nuevo idioma, buscar qué hacer, ocuparnos para alejarnos del vicio. Hacer ejercicio físico es importantísimo para desintoxicar el cuerpo. El ejercicio físico desarrolla la voluntad, nos llena de nuevas energías. Hay que realizar trabajos conscientes para pagar el karma del yo. Uno puede hacer negocios con la ley, como ya lo vimos en la conferencia del karma, para que le quiten el yo borracho o el yo drogadicto. Se puede hacer negocios con la ley a cambio de compartir la enseñanza con otras personas y recibimos fuerzas para trascender el vicio. Si necesitamos ayuda de alguna institución dedicada a esto, pues hay que ir a esa institución. Todo esto con continuidad y esperanza lograremos la libertad y el desarrollo espiritual. Recordemos que el Maestro Jesús en el Evangelio de Tomás dijo: yo estuve en medio del mundo y me manifesté en ellos en carne y los hallé a todos ebrios. Y no encontré entre ellos uno que tuviera sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en sus corazones, y no se percatan de que han venido vacíos al mundo, y vacíos intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan expulsado su vino,
entonces se arrepentirán. El Maestro Jesús enseña esto porque el alcoholismo nos aleja de Dios. El alcoholismo nos aleja de la disciplina espiritual. El alcoholismo duerme en nuestra conciencia, duerme en nuestra mística, nuestro anhelo de conocer las profundas verdades de la vida. Apaga el fuego crístico, apaga la sed que tenemos de querer comprender cuál es nuestro propósito de nuestra vida. Y nos lleva al entretenimiento, a la cantina, a la borrachera, al karaoke, al baile, al ligue. Nos aleja de Dios. Ahí está. Hay que abandonar el consumo del alcohol y de las drogas, hermanos míos. ¿Qué preguntas quedan? Buenas noches a todos. El hermano dice, sí, justo a estas edades pasó mi primer consumo. Saludos desde Jalapa, gracias por compartir. Sí. Cecilia pregunta, ¿y las plantas? Ya hablé de las plantas, Cecilia, creo que quedó explicado ese tema de las plantas. Nosotros no descalificamos la ayahuasca ni el peyote, porque son plantas de poder, pero tampoco las recomendamos, porque hoy en día se les da un mal uso. La ayahuasca y el peyote están muy bien para los taitas, para esas tribus, para que ellos puedan tener ciertas visiones que a lo mejor necesitan. Nosotros lo que necesitamos es el trabajo sobre uno mismo, y esto es lo que enseñamos y lo que recomendamos. Lexi nos dice saludos. Marta nos dice gracias. Marina nos dice gracias. No se olviden de compartir, hermanos. Y pues nos vemos. Esperemos el próximo martes en una meditación. Vamos a meditar acerca del karma, si todo sale bien. Y nos vemos el próximo jueves en otra conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí presentes conmigo. Les invito a calificar la página del Facebook, ponerle las 5 estrellitas, compartir la información en sus redes sociales y practicar la enseñanza, reflexionen en la enseñanza. Ya les pasaré un PDF acerca del tema para que sigan estudiando. No se queden solamente con lo que aquí vemos. Estudien, profundicen y dense cuenta de lo que vimos. ¿Sí? Entonces me despido con un gran abrazo y les mando muchísimas bendiciones.